Nacional, varias veces mandato cumplido, senador nacional, Leopoldo Moró. Buen día, Leopoldo. Primero te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andan? Bien, vos sabés que juntamos cantidad de trabajo de a 50 años del golpe que se va a cumplir el martes. Juntamos cantidad de audios y de cosas y estábamos escuchando, mientras te llamaba Diana, el corte de audio de Galtieri en la Plaza de Mayo, desafiando a Inglaterra, si quieren venir que vengan y demás, ¿no? Sí. Pero yo, antes de que arranques, porque lo único que pretendemos, lo hicimos con Paulón, con la Blunda, ahora contigo, reflexionar sobre esta fecha en todo el tiempo que precises. Le vamos a pedir a Diana que ponga unos segundos de Ni muertos ni vivos por Jorge Rafael Videla. ¿Lo escuchamos juntos, Leopoldo? Pero cómo no. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Adelante, Leopoldo Moró. Bueno, yo sé que esta es la respuesta que Videla le da a una pregunta que le hizo José Ignacio López. Así es. En una conferencia de prensa. Cada vez que la escucho, estos días la he escuchado reiteradamente, no dejo de sentir un profundo sentimiento de asco por el cinismo de la respuesta, ¿no? Que demuestra además que estos militares eran en el fondo cobardes, porque ni siquiera eran capaces de afrontar sus propias responsabilidades o sus propias decisiones de cara a la sociedad. Miren, yo creo que el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tuvo una doctrina, la famosa doctrina de la seguridad nacional, que fue la que desparramó por toda América Latina, Estados Unidos, en aquel momento de la Guerra Fría, y que dio como consecuencia precisamente, parió, digamos así, estas dictaduras, la Argentina, Pinochet, Uruguay, Brasil, Bolivia, y si me voy yendo hacia Centroamérica, un montón de dictaduras más. Tuvo un método, esto para desmentir a los negacionistas que hablan de excesos, de errores. Acá no hubo ni excesos ni errores. Hubo un plan sistemático de desaparición de personas y de asesinato de opositores, que se fundó y se apoyó en el mismo método que llevó adelante el ejército francés en la guerra de Indochina y particularmente en Argelia, y que la Argentina exportó, o mejor dicho, importó a través de los oficiales que se formaban en la Escuela de las Américas, y particularmente uno de ellos tuvo una gran responsabilidad en este diseño, que fue el general López Sanfranc, que no casualmente después lo reemplaza a Martínez de Oz al frente de la empresa Sindar. Y tuvo, además de una doctrina y de un método, un objetivo. Y ese objetivo fue precisamente, a través de la política económica que implementó Martínez de Oz, intentar rediseñar el sistema social de la Argentina, hacer desaparecer el movimiento obrero argentino, silenciar cualquier voz disidente de las fuerzas políticas, ganar lo que en aquel momento no era una batalla cultural, porque ellos lo libraron en términos de una guerra, pero que tiene mucho parecido, por supuesto, con las diferencias del caso, a este intento que estamos viviendo ahora también de rediseñar a la sociedad argentina, no a través del método de la dictadura, felizmente, por supuesto, esto hay que aclararlo, pero el objetivo es el mismo, es el rediseño de lo que ha sido la construcción social de la Argentina y que ha permitido avances y retrocesos, sobre todo en materia de distribución del ingreso. Yo creo que esos tres son los pilares de este proceso que se inició en el 76 y que, a pesar de los negacionistas,
sigue ejercitando la sociedad argentina la memoria, la verdad y la justicia, y cada vez, como ocurrió hace unos días en Córdoba, en La Perla, o como ocurre cada vez que las abuelas de Plaza de Mayo identifican un nieto, le da un cachetazo al negacionismo e impone la victoria de esa consigna, memoria, verdad y justicia. Vos sabés que charlábamos recién con Andrés Lablunda, que es nieto recuperado, ¿no? Y por una cuestión generacional, yo no sé qué te pasa a vos, que sos un poco más grande que Raúl y que yo, cuando conoces o cuando hablas con un chico que de golpe a los 20 años se entera que no era quien era y tiene que seguir con su vida, ¿no? Que has hablado con muchísimos de ellos seguramente en los últimos 30, 40 años. ¿Cómo cicatriza un país este tipo de cosas alguna vez? Yo no creo que se trate de cicatrizar, yo creo que de lo que se trata es de, y eso fue el gran logro del gobierno en el 83, se trata de sostener estos principios de memoria, verdad y justicia que están casi, te diría, al estilo bíblico, grabados en la piedra, a través de procesos que no alienten ni el odio ni la venganza. Vos fijate que una de las características, no fue la única, que hizo muy especial el juicio de las juntas militares, además de ser un juicio hecho por un gobierno civil frente a un gobierno militar, un gobierno civil que no había nacido de un hecho de fuerza. Alfonsín siempre decía que no habíamos tomado la Bastilla, además de hacerlo en el marco de la absoluta juridicidad, se desarrolló en un marco de respeto por los principios básicos de las leyes, de la Constitución y de las leyes morales. La defensa del juicio, se respetó el principio de inocencia, se condenó con pruebas, con testimonios, no simplemente con rumores, y eso tuvo un gran valor porque debe ser el único país del mundo donde, además de hacer los juicios, con la tarea de la CONADEP se había descorrido el velo del infierno, verdaderamente un infierno, porque a mí no solo me ha tocado hablar con hijos desaparecidos que aparecieron, me ha tocado hablar con padres y madres de esos hijos desaparecidos cuando desaparecían. Me ha tocado acompañar a algunos de ellos a la nunciatura católica en aquella época, a la propia embajada de Estados Unidos, para saber cuál era el destino de sus hijos. Es decir, atravesé por razones de edad simplemente todas esas etapas. Conocí a los padres de los desaparecidos y felizmente conocí después a algunos nietos que aparecieron. Y en ninguno de ellos sentí en ningún momento síntomas de venganza o de odio, cosa que sí ocurre con quienes fueron los responsables de esas desapariciones o de esos hechos aberrantes. Siguen hoy actuando con odio y están mezclados sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, en lugares que les permiten llevar adelante ese revanchismo a través de fabricar procesos, inventar causas judiciales, etcétera. Buena parte de esos sectores están infiltrados en el propio Poder Judicial de la Nación. Vos sabés que nosotros escuchamos, y bueno, te estamos escuchando a vos. Yo conozco demasiadas historias en las que tu generación, con una edad que no era para eso, andaba preguntando o viendo si podían encontrar a aquella o aquel, incluso hermanas, hijos de gente muy querida. El martes que viene nos decía Lablunda, yo creo algo parecido, que la demostración popular en la Argentina de norte a sur, de este a este, va a ser impresionante. ¿Cómo ves vos que el martes que viene en el país? De la misma manera, yo creo que va a ser una movilización de la sociedad muy contundente, como lo ha sido cada vez que ha estado en riesgo estos principios de los que acabamos de hablar, en los que se fundó la democracia, que son memoria, verdad y justicia. Lo fue como, por ejemplo,
bueno, frente al intento golpista de los Carapintadas, nunca en la historia argentina, nunca, ni siquiera para defender a los presidentes más populares de la Argentina, por caso Irigoyen o Perón, se volcaron millones de argentinos a las plazas, incluso a rodear los cuarteles para impedir el golpe de Estado como en aquella oportunidad, nunca. Y en muy pocos países incluso ocurrió eso. Bueno, eso fue una respuesta muy contundente. No solo el intento golpista de los Carapintadas, sino básicamente a lo que representaba la posibilidad de un retorno a ese pasado. De la misma manera ocurrió cuando la Corte, amañando una sentencia que fue negociada con un miembro o una mujer que era miembro de la Corte, bueno, intentó el 2 por 1. También fue una movilización gigantesca. Y yo creo que este 50 aniversario del golpe va a tener una respuesta también muy masiva de la sociedad argentina. Entre otras cosas porque a la sociedad argentina la está irritando mucho el intento oficialista de llevar adelante una política negacionista de lo que ocurrió. Leopoldo, ¿cómo te vas? Raúl Varela te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta quizás más personal, ¿no? Vos sos un militante histórico en la política argentina, empezaste a militar muy chico y viviste toda la dictadura. ¿Cómo viviste personalmente la dictadura? ¿Cómo hiciste para pasar esos 7 años siendo una persona que se dedicó de tan chico a la política, ¿no? Y viendo que amigos, compañeros como Karakachov y otros eran asesinados, desaparecían, como Amaya y demás. Y mira, vamos a ver, la viví primero con una angustia profunda. Te diría que una angustia diaria cada vez que uno salía a trabajar. Yo en esa época trabajaba en algunos medios de comunicación. Cada vez que uno salía a la calle a trabajar realmente salía con un enorme temor, porque además el trabajar en esos medios de comunicación me daba, entre comillas, el privilegio de conocer muchas cosas que no se conocían en la Argentina, porque a través de las agencias internacionales, con los viejos teletipos que se usaban para la transmisión de noticias, nosotros nos enterábamos paradójicamente mucho más de lo que pasaba en Argentina por los cables internacionales que por lo que teníamos de información respecto a lo que ocurría en nuestro propio país por noticias locales. Además, yo trabajé durante un tiempo en La Opinión, que fue uno de los pocos diarios junto con el Buenos Aires Herald que fue empezando a publicar los habeas corpus, que era una manera de dar a conocer la desaparición de personas. Bueno, en fin, lo viví con una angustia enorme y una angustia familiar también enorme, porque uno siempre temía que ocurriera algo, digamos, que golpeara a la familia. Y además, por supuesto, con el temor de lo que iba ocurriendo con compañeros, como mencionaste uno de ellos, Karakachov en La Plata. Bueno, tuvimos que ir a despedir sus restos, sabíamos que había sido víctima de uno de estos operativos, la ciudad estaba ese día prácticamente sitiada, cuando fuimos al velorio de Karakachov, la casa fúnebre estaba rodeada de jeep de la policía de la provincia que manejaba CAMS. Cuando llegó Balbín al velorio, desde esos jeep tiraban tiros al aire para intimidar a la gente que se veía reunido en el velorio. Lo llevamos a pulso por las calles de La Plata. La Plata fue uno de los lugares donde la ola represiva fue más feroz. La gente seguía silenciosa el paso del cortejo fúnebre, pero con el silencio del miedo. Freddy habló desde el balcón de la vieja Casa Radical, que por supuesto estaba clausurada. Y así, bueno, hemos vivido muchas situaciones realmente de profunda angustia. O fíjate que los desaparecidos que tuvo el radicalismo, casi todos ellos, por no decirte todos ellos, fueron desaparecidos porque eran abogados de presos políticos. Karakachov, Felipe Rodríguez Araya,
Ángel Pizarello, que era un viejo dirigente y caracterizado dirigente del radicalismo de Tucumán, Mario Amaya, que fue torturado en el sur y fue asesinado en Devoto. Bueno, de esa suerte escapó por pelitos Hipólito Solari Irigoyen, en fin, y lo vivíamos con una gran angustia, pero tampoco queríamos paralizarnos, por eso hacíamos lo que las condiciones nos permitían hacer, era tratar de dar a conocer lo que estaba pasando en nuestra patria, y tratar de ayudar a quienes sufrían este tipo de circunstancias, fundamentalmente con aquellos países que nos daban apoyo para sacar del país a quienes estaban prácticamente sentenciados. Uno de ellos fue el embajador de Venezuela en aquella época del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de apellido Santander, que hizo tanto que cuando se restauró la democracia, el Congreso argentino le otorgó una medalla de oro que simbolizaba el reconocimiento por lo que había hecho en favor de los argentinos que corrían peligro su vida, ¿no? Leopoldo. Sí. Los testimonios son interminables. Vamos a no tomarte más tiempo y solamente una reflexión para el martes, para el futuro. Va a haber el 90% de la gente que va a salir a las plazas del país el martes no vivió el golpe de Estado. Es una cuestión simplemente etaria. Vamos a escucharte cerrar esta nota con un mensaje para todos ellos. Bueno, sobre todo para la gente joven, que no se dejen robar la memoria, porque hay una campaña sistemática que no solo tiene que ver con los horrores de la dictadura, que tiene el objetivo de robarle la memoria a la gente joven, porque si se la roban no tienen futuro, porque si se la roban no tienen con qué comparar. Entonces es muy importante hacer un esfuerzo incluso en el seno de las propias familias. Yo creo que el 24 hay que tratar de ir ya no con tus hijos, sino con tus nietos a la marcha. Me refiero que los lleven a la marcha. ¿Por qué? Porque eso le va a despertar interrogantes. Hay pequeñas cosas que despiertan interrogantes. Por ejemplo, la película 1981 fue en su momento, hace poco, muy movilizadora de la gente joven. Yo fui al cine a verla, un cine común, no la vi por la plataforma, lo hice a propósito, me metí en un cine de los tradicionales de la calle Lavalle, y lo que me llamó la atención es que, salvo mi caso y alguno más, la inmensa mayoría de los que estaban allí eran chicos menores de 30 años, chicos o chicas. Bueno, hay que incitarlos frente a esta pretensión de borrar la memoria, no solamente respecto al proceso militar, sino al pasado en general. Hay que incitarlos a que la recuperen. Así que hay que movilizarse mucho. Antes del 24, como se está haciendo en estos días, donde en todo el país se están haciendo actividades de todo tipo, durante el 24 y posteriormente el 24, para que fundamentalmente la gente joven pregunte ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Es decir, es una tarea muy fuerte, porque además se ha pretendido borrar el pensamiento crítico en la Argentina y tantas otras cosas más. Pero bueno, en este aspecto particular hay que incitar a la memoria. Muchísimas gracias, Leopoldo, que tengas un buen fin de semana. Que les vaya muy bien, un abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Gracias.